Buenas, bienvenidos a una nueva cápsula de Blue Digital Talks. En esta oportunidad vamos a estar haciendo hincapié sobre la transformación digital dentro de la industria de consumo masivo y contamos con la destacadísima presencia de Fernando Eifler, VP de Recursos Humanos para Bimbo Latin Sur. Bienvenido, Fernando, gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias por la invitación. Te escucho ahí lo que quieras que empecemos a conversar. A partir de la crisis del COVID, las empresas tuvieron que realizar cambios radicales. Por ejemplo, desde el trabajo full presencial a pasar a un esquema de trabajo full home office en varios casos. Tuvieron que agilizar todas las temáticas de transformación digital, contrataciones a distancia y adaptar un montón de proyectos que pudiesen acompañar la situación. En este contexto, ¿qué cambios tuvo que adoptar la industria alimentaria? Para simplificarlo, tuvimos dos mundos dentro de la compañía. Por un lado, el mundo operativo, fábricas, distribución, ventas, que sigue haciendo vida normal en medio de una pandemia, ¿no? Con todos los protocolos del caso, la seguridad, nuestra preocupación por nuestros colaboradores, por los consumidores, por los clientes, en fin. Todo ese mundo tuvo el desafío de seguir funcionando el día 1 de cuarentena, pandemia y demás, y poder seguir brindando alimento nutritivo en manos de nuestros consumidores, ¿no? Que nuestro objetivo. El otro mundo dentro de la compañía es toda la parte administrativa, los que concurríamos a oficinas o los que viajábamos incluso, que eso nos cambió la vida radicalmente y más allá de los protocolos y el convivir en pandemia, hizo que de un día para el otro tuviéramos que estar todos trabajando desde casa, ¿no? Se cerraron las oficinas, los protocolos indicaron que teníamos que seguir funcionando desde casa, sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de planificación de este cambio, ¿no? Y creo que ahí tanto el hecho de la propia subsistencia, las urgencias y el hecho de seguir operando, que por otro lado también fuimos privilegiados en ser una industria esencial y no tener que sufrir paralizaciones, ningún tipo de suspensión. Eso es el costado positivo. Un día cerramos y el otro día abrimos desde casa con todos esos desafíos. Por suerte ya veníamos funcionando con Zoom, teníamos sistemas implementados, Oracle Cloud, temas en la nube, temas que ya habíamos empezado con transformación digital y nos permitió justamente no sufrir demasiado ese cambio de pasar a operar de una manera completamente diferente. Con lo cual, ustedes ya habían iniciado un proceso de transformación digital previo a la crisis de COVID, que eso los ayudó. ¿Pero qué barreras te encontraste transitándolo ya con la crisis encima, no? ¿Qué barreras encontrabas internas? Sí, o sea, seguro, nosotros ya veníamos trabajando, todas las compañías multinacionales, todo este tema de transformación digital ya se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que nos pasó con pandemia es que lo que por ahí teníamos planificado para 5 o 10 años terminó pasando en 1 año y medio, ¿no? O sea, nos aceleró todos estos procesos de una forma radical. Y ahí, bueno, los obstáculos era, cuando empezamos a operar desde home office, si bien ya teníamos alguna práctica un poco más flexible, esto fue directamente 100% desde casa, que tampoco era el sistema que teníamos planificado, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de sistemas híbridos, de estar 2 días en casa, 3 días en la oficina o viceversa, y esto de repente era 100% desde casa, los equipos que no se vieron durante 1 año, eso por supuesto es un obstáculo, el tema presencial respecto a ciertas discusiones, ciertas reuniones de definición, toda la parte social que tiene cualquier equipo de trabajo, eso fue una dinámica que tuvimos que suplantar de la manera más creativa posible, aunque si me preguntás a mí a título personal, la presencialidad en ciertas instancias sigue siendo completamente imprescindible. Lo estamos viendo ahora, estamos recuperando un poco de presencialidad, algo de viajes, se empiezan a abrir las fronteras, y ahí es donde vemos todo lo que perdimos en 1 año y medio, casi 2 años, ¿no? Esto, además que ha sido un proceso bien largo y traumático en muchos sentidos, y también hubo muchos aspectos positivos que nos trajo la pandemia en la forma de operar, ¿no? Me refiero a cumplimiento de horarios, la disciplina en el inicio y cierre de las reuniones, ciertos temas que se fueron ordenando, el propio desafío personal, individual, de tener que operar
desde casa, suplantar esta cuestión, cuando hablamos de liderazgo, suplantar esa convivencia de equipo, a ver de qué otra forma la hacíamos. O sea, creo que todos nos estiramos con todo lo bueno y lo malo que tuvo la pandemia, pero también hay mucha ganancia en ese sentido. Creo que ahora la etapa que se viene es ver cómo hacemos para capitalizar toda ese cambio vertiginoso y de un día para el otro en la nueva etapa, ¿no? Esta cuestión más híbrida, más la convivencia de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Fernando, y contanos, ¿fue necesario actuar sobre la cultura, la estructura? No sé si tienen estructuras ya ágiles diseñadas, si tuvieron temáticas de capacitación, ¿cómo fue que trabajaron todas esas temáticas? No trabajamos tanto en estructuras, porque como te decía, seguimos operando, sí en la forma de trabajar, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a lo que te decía de lo positivo que nos deja la pandemia. O sea, creo que también aprovechamos mucho el músculo de compañía global y multinacional. En la prepandemia y en la vida normal era como que cada organización y cada zona del mundo Bimbo operaba un poco aislada, teníamos ciertas instancias de cruce con los equipos corporativos y globales. En pandemia, esa interacción pasó a ser, por ejemplo, en el área de personas, semanal. O sea, antes teníamos una reunión global con mis colegas de las otras regiones y con el corporativo, mensual, bimensual, pasamos a trabajar semanal. Por supuesto que al principio fue muy orientado en la crisis de la pandemia, pero después nos dimos cuenta que era una práctica completamente sana y virtuosa de poder compartir prácticas, experiencias, cómo estábamos saliendo de ciertos países respecto a la pandemia, qué acciones habíamos tomado. Creo que ahí hubo mucha ganancia de poder desarrollar ese músculo global que venía medio con su ritmo natural y esto lo aceleró muchísimo, ¿no? Por eso me quedo mucho con lo positivo de esto. Respecto al tema de capacitación, empezamos a tomar decisiones. A ver, reclutamos gente completa, ustedes fueron partners en varias búsquedas, gente con la que no tuvimos contacto presencial, y le mandamos la computadora y empezaron a trabajar en la compañía sin ningún contacto presencial. Si yo te preguntaba eso a vos hace 2 años, pues parecía completamente impensado y terminó pasando. Lo mismo con las capacitaciones, las reuniones globales, los foros, las planificaciones estratégicas que antes siempre decían presencial, lo hicimos desde Zoom, sumamos gente de otras regiones, de otros países, porque la herramienta te lo permitía. Entonces, me quedo mucho con eso positivo, ¿no? Y volviendo también a lo que te decía antes, cómo capitalizamos todo eso positivo en la próxima etapa, que es lo que viene, ¿no? Creo que el peor error que podíamos cometer es volver a la prepandemia, por más ganas que muchos puedan tener. Creo que ahora tenemos que inaugurar una nueva etapa y, como te decía también, hacer convivir lo mejor de los dos. Bueno, y la última pregunta que me había quedado respecto a las estructuras. Imagino que estructuras ágiles, consumo masivo creo que viene un poco rezagado respecto a otras industrias. No sé si pudiste hacer un benchmark con otras compañías, o bueno, cuál fue el caso de ustedes, digo, si ya están empezando a armarlas o no. Sí, bueno, nosotros teníamos todo el tema de agilidad y estructuras ágiles previo a la pandemia. Como también decíamos antes, la pandemia aceleró todos esos planes y fue medio como que con las bases que teníamos planteadas antes, pudimos trabajar en esa metodología, la metodología ágil concretamente, mucho más rápido de lo que imaginábamos, ¿no? Y ahí también lo que te permite la metodología ágil es también poder cruzar barreras, cruzar fronteras, trabajar dentro de la región, en nuestro caso Latin-Sur, también con otras regiones y con otras zonas dentro del mundo Bimbo, así que también ahí hubo mucha ganancia y fue un aprendizaje súper acelerado, por supuesto con obstáculos, desafíos, cosas que salieron, cosas que definitivamente no, y que ahora vamos a tener la oportunidad, en la medida de que vayamos a un modelo híbrido, como para poder emparejar todo lo que teníamos de expectativas con la realidad, ¿no? Pero sí ya se venía trabajando y de hecho, tanto la transformación digital como la metodología ágil, como ciertos aspectos de la sustentabilidad, el tema de diversidad e inclusión, o sea, hay ciertas banderas que veníamos trabajando a nivel global y que la pandemia terminó acelerando, ¿no? Así que me parece, por eso que me quedo con lo positivo y una mirada optimista de la nueva etapa que viene. Bueno, espectacular. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber participado y un gusto tener tu opinión y bueno, la experiencia de Bimbo. Muchas gracias, Ezequiel. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo.